Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judeo-Españoles. Hoy hablaremos de dos perfiles. El primero, Jacob Hebreo Rosales, también llamado Emmanuel Bocarro Francés y Rosales. Fue médico, matemático y astrólogo, además de poeta. Nació en 1588 en Lisboa y murió en Florencia o en Livorno en la década de los 60 del siglo XVII. Era hijo de Fernando Bocarro, médico judío converso que había vuelto a escondidas a su vieja fe, por lo que cayó en el delito de maganismo, es decir, de retornar a la religión de sus padres tras haber sido convertido, delito que se consideraba de herejía. Tras acabar sus estudios de medicina y matemáticas en la Universidad de Montpellier, regresó a Portugal, donde enseguida alcanzó la fama como médico, teniendo entre sus pacientes al duque de Berganza y al arzobispo de Braga. En 1625 marchó a Roma para dedicarse a las matemáticas y a la astrología, entablando amistad con Galileo Galilei, que le animó llamándole el erudito astrólogo Rosales. Vivió algún tiempo en Ámsterdam, donde abrazó oficialmente y públicamente el judaísmo, tomando como nombre el de Jacob. Un tiempo antes de 1632 marchó a Hamburgo. En el verano de 1647 fue nombrado Comes Palatinus por el emperador Ferdinand III. Después regresó a Ámsterdam, desde donde se trasladó a Italia, donde murió. Fue la suya una vida típicamente de sabio judío, siempre camino de algún lugar, siempre de vuelta de otro. Rosales publicó en 1619 en Lisboa un tratado de los cometas que aparecieron en noviembre de 1618, un libro titulado Status Astrologicus sive Aneceptalosis, de monarquía lituana, un poema en portugués dedicado a Felipe III, rey de España. Entre sus otras obras destacan Luz Pequeña Lunar, que apareció publicado en Roma en 1626. Poculum Poeticum, obra en elogio a su amigo Zacuto. Brindis Nupcial e elogio panegírico para Isaac y Sarah Abbas. Regnum Strangium Referentium, especie de tratado astrológico publicado en 1644. Armatura médica sobre el modo de mostrar la medicina, publicado en 1644. Escribió en latín un panegírico en alabanza del claro varón Manasés, Ben Israel, y su libro De Termino Vitae, impreso en Ámsterdam en 1639. Una obra suya titulada Verdadera composición del mundo matemático y filosófico sigue todavía en manuscrito. Figura judía contemporánea de Jacob Hebreo Rosales, fue el bibliógrafo y escritor judío de origen sefaradí, nacido en Constantinopla en 1570, Román Jacob ben Yitzhak Bacoda. Según el sabio y erudito historiador Conforté, Román sabía de memoria toda la Mishnah y estaba muy familiarizado con el resto de las grandes obras del judaísmo. Hablaba árabe, entendía el turco y el latín. El anónimo autor de Jorbot Yerushalayim,
obra publicada en Venecia en 1636, cuenta que Román fue hecho prisionero camino de Jerusalén en 1625, junto con otros judíos. De hecho, murió en esa ciudad en 1650. A través de su amigo, el médico León Arié Judas Sia, Román conoció a Anton Leger, capellán de la embajada holandesa en Constantinopla y más tarde profesor de lenguas orientales en Ginebra. Este sabio cristiano le recomendó a Jonathan Buxtorf, el joven, en Basilia, y Buxtorf, que utilizó los conocimientos bibliográficos de Ramón para elaborar el amplio apéndice de la Biblioteca Rabínica, escrita por su padre y editada por él. Tú sos la más linda de todo el lenguaje, por ti dan las ciencias todo el... Durante varias décadas, la necesidad de una imprenta hebrea se hizo sentir en Oriente. En Constantinopla, en los últimos años del siglo XVI, no había posibilidad de imprimir con caracteres hebreos. Tampoco era posible en Salónica en la primera mitad del siglo XVII. Román concibió un plan para restablecer la imprenta judía en la capital del Imperio Otomano. Por entonces deseaba imprimir la obra de Maimónides Moreh Nebuchim en árabe con letras hebreas, ya que los turcos no permitían publicarlo con letras arábicas. Las otras dos lenguas serían las traducciones al hebreo y al latín. También planeó publicar el Kuzari y la importante obra de Ibn Baya, Chavot HaLevavot. Pero aquel proyecto nunca se realizó. Román compuso una prosodia hebrea titulada Mozne Mishkal, donde intentó poner ejemplos de 1348 métodos distintos, también un diccionario árabe-turco y árabe. Este último fue terminado en octubre de 1629. Tradujo varias obras de Yonah ibn Janach del árabe al hebreo, pero ninguno de sus trabajos apareció impreso a lo largo de su vida. Román poseía numerosos valiosos manuscritos que fueron comprados por Buxtorf para a su vez vendérselos a agentes del cardenal Richelieu. Román fue uno de esos sabios desinteresados cuyo único interés estribaba en divulgar la cultura judía y facilitar el acceso de las grandes obras. Era un bibliógrafo por encima de todo y un estupendo agente cultural. Gracias.